Saludamos a Artur Oms. Artur, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien hallado. Buenos días, Ferran. Buenos días. Muy bien. Vaya temazos que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Así es. Interesantes. También tenemos al profesor José Luis Camacho. José Luis, muy buenos días y bien hallado también, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí en la meseta, en plena Castilla y bueno, pues fantásticamente bien. Hace muchos años, caballeros, alguien decía que vivíamos en un universo holográfico. Y recientemente, porque esto es de máxima actualidad, salen a la palestra científicos, José Luis y Artur, diciendo que todos podríamos estar viviendo en un zoológico galáctico dirigido por alienígenas. Y lo están diciendo ya científicos. José Luis, Artur, esto tenemos que tomarlo muy en serio, ¿verdad? Sí, bueno, además estamos hablando del METI. El METI es muy parecido al SETI. El METI es Messengers para la búsqueda de mensajes de inteligencia extraterrestre. En él hay un elenco importantísimo de grandes científicos internacionales, multidisciplinares, del más alto nivel. Bueno, yo he estado viendo la verdad los formantes del METI, que tienen una impresionante sede, concretamente en California. Esta gente se lo toma muy en serio y la verdad es que están haciendo unas declaraciones en un congreso que ha habido recientemente en Francia, en París concretamente. Están llegando a la conclusión de que es posible o viable de que estemos literalmente en un zoológico perteneciente o cuyos dueños son seres extraterrestres que nos observan por algo o para algo. Sí, Artur. Sí, bueno, a mí cuando José Luis comenta esta cuestión, me asaltan a la duda varias cosas, ¿no? La primera es, muy curioso, sería que nosotros estuviéramos en un zoológico porque, sí, no descarto, ¿eh? De hecho, me parece muy probable porque yo sabéis que soy creacionista y estoy seguro de que alguien nos ha creado aquí y nos ha puesto con un propósito. Pero lo que me sorprende un poco es la actitud del ser humano. Si te ponen en un zoológico y vemos que el ser humano o las especies inteligentes tienden a hacer eso con otras especies, crear zoológicos, es para preservar esta especie y de alguna forma su entorno, ¿no? Para que esta especie se pueda prolongar, se pueda continuar reproduciendo. Lo que es curioso es que si el ser humano realmente estuviera en un zoológico, que podría muy bien ser, pues está de alguna forma destrozando el zoológico y no tiene ningún tipo de respeto por el mismo. Y es más, lo está llevando a una autodestrucción. O sea, es curioso, ¿no? Toda esta cuestión de que el ser humano estuviera en un zoológico. Pero sí, volviendo a lo que decía José Luis, eh, el METI además parece ser una especie de extensión del SETI. Parece ser que como que el METI y el SETI fueran como que unidos de la mano, como que muchos incluso proyectos son compartidos e incluso fuentes de financiación. Con lo cual, hombre, cuando yo veo que los gobiernos dicen, no, es que todo el tema extraterrestre no nos interesa, no creemos que haya extraterrestres, no creemos que haya vida más. Entonces, y ves que por un lado dan una de cal y por otro lado son 5 de arena. ¿Tendríamos que tomárnoslo en serio o descartar esta afirmación? Y aquí que, por ejemplo, José Luis y Artur y un servidor llevamos tantos años intentando saber a ciencia cierta qué son estos objetos que aparecen y desaparecen, que a priori no son de construcción humana. Y yo recuerdo, José Luis, hace muchos años, en el primer Congreso Sapiens que participaste, y te agradecí mucho, alguien del público te hizo una pregunta muy directa. ¿Cómo es que si están, no se ven? Y hablaste tú de un experimento científico que podríamos decir que es algo sencillo, pero que evidencia que el ojo humano se le escapa algo de un ancho de banda visual, ¿verdad?
Sí, bueno, eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones, efectivamente, en aquel congreso hace ya años, ¿eh? Ya lo estábamos comentando. Además, se da la circunstancia, y recientemente he hablado de ello, de que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, el ser humano es una excepción, porque parece ser que los animales, en esos anchos de banda, que es el infrarrojo, y como recientemente se ha descubierto el ultravioleta, sí pueden ver, pero el ser humano no. ¿Cómo lo han descubierto? Bueno, pues se han dado cuenta de que el ser humano tiene unos filtros especiales en nuestras lentes de los ojos que impiden el paso de los rayos ultravioleta. Y los animales, además de no tener ese filtro, tienen unas células dentro de los ojos que les permiten también leer el infrarrojo. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que nos han diseñado para no poder ver en infrarrojo y en ultravioleta? Pero es que la cosa es más compleja. No solo no vemos en esos espectros, sino que tampoco escuchamos infrasonidos ni ultrasonidos. Nuestra banda auditiva es más bajita que los animales. ¿Por qué? ¿Quién? Y luego la cuestión es, sobre este tipo de temas es muy complejo, porque estamos hablando de que, por ejemplo, la directora del METI, Florence Rowling Sersou, dice que esta mujer es asociada en el Museo Nacional de Historia de París, es doctora en astronomía y en técnicas espaciales, es miembro permanente del Centro Alexander Coir, Centro de Historias de la Técnica. O sea, estamos hablando de alguien muy preparado, quien ha dicho de este enigma de por qué no hemos detectado vida extraterrestre se ha discutido a menudo. Pero en el enfoque único del Congreso que nos reúne y muchas charlas que hemos efectuado, siempre ha aparecido el controvertido tema del zoológico desde 1970. O sea, que es algo que ellos ya le están dando vueltas. Están diciendo esto, vamos a ver, no es normal de que tengamos todas nuestras orejas escuchando y no hayamos escuchado absolutamente nada. ¿Qué está pasando aquí? Ya se están preguntando eso. Sí, incluso, José Luis, bueno, esta teoría no es nueva porque ya John Ball la dio a conocer o la propagó en 1973. De hecho, se basa en toda esta cuestión. Y tal y como tú decías, Florence Segolène en París dijo cosas muy interesantes. Y una de ellas que a mí me sorprendió bastante es que dijo que incluso podríamos estar en una especie de cuarentena, que la raza humana podría estar en una especie de cuarentena aquí, ¿no? Para ver cuál sería la reacción si descubriera, de alguna forma, pues que hay otras entidades, otros seres mucho más inteligentes que la propia raza humana, para ver un poco pues qué es lo que pasaría aquí. Entonces, la pregunta es, ¿sería para nosotros bueno saber o de la existencia de otra raza que nos hubiera creado, de unos seres superiores que nos hubieran creado y nos hubieran puesto aquí en la Tierra? Son preguntas que son muy interesantes y al mismo tiempo muy controvertidas, porque tal y como hemos dicho muchas veces, José Luis, Ferran, los libros de historia solo contienen una parte de la historia y muchas veces son verdades manipuladas. O sea que si realmente se diera a conocer lo que hay detrás y todos los conocimientos que muchos científicos disponen, yo creo que la humanidad tendría un grave problema. Incluso tendríamos que recordar un poco, José Luis y Artur, la paradoja de Fermi, ¿no? Este misterio con la de miles de millones de planetas, y quizás me aventuro a decir galaxias que hay, ¿cómo es que no hay un contacto abierto? Esto nos deja a veces entre la duda. ¿Verdad, José Luis? Así es, así es. Y yo me gustaría abrir una reflexión principalmente centrada en qué animales tenemos en los zoológicos, para poder entender este contexto. A ver, ¿el animal del zoológico es consciente que está encerrado? Algunos sí y otros no son conscientes. ¿Y qué animales? Pues tenemos, por ejemplo, razas que se están extinguiendo, entre otras. O tenemos animales raros, ¿no? O sea, ¿puede ser el ser humano una rareza o una rara avis
que ha tenido que ser colocada en este planeta para su preservación? ¿Puede que el ser humano esté en un zoológico como cuarentena debido a que no podemos interactuar con el resto del universo debido quizás a nuestra agresividad? Es decir, si nos dieran alas, el ser humano ha demostrado que no es precisamente un angelito. Nada más ver el panorama actual de guerras, ya nos da indicios de que si realmente tuviéramos una técnica lo suficientemente elevada, no dudaríamos, igual que invadimos otros países argumentando no sé qué excusas peregrinas, utilizar esa misma estrategia a unos niveles mucho más altos, como pueda ser en nuestro entorno espacial. ¿Es posible que eso ocurra? Que hayan dicho, no, mira, coger a estos seres, los metéis aquí, los podéis observar, pero que ni se muevan. O sea, es que esa teoría tampoco es descartable. A mí, José Luis, hay una película que... Se cumple aniversario de aquellas terribles matanzas en Ruanda. Y dices, ¿cómo puede ser que seres humanos, entre los Hutus y los Tutsis, entraban en las casas, en los centros de culto, y a machetazo limpio iban mutilando personas si no las mataban? Y esto que dice José Luis, Artur, pues es muy bien cierto. Ojo, tengamos a estos aquí quietecitos, observémoslos, porque son altamente agresivos. Bueno, ya sabes que el cine nos da muchas claves. Y una de las claves que nos da el cine, yo lo encontré en la película de Superman. ¿Qué es en el fondo Superman? Superman en el fondo es el ser humano que llega a un declive, al borde de su autodestrucción. Y lo que hace es enviar a otro ser humano para colonizar otros planetas. Eso en el fondo es lo que representa la película Superman. Y muchas veces hemos hablado de esta cuestión. El ser humano parece que como que no encaja en el planeta Tierra. Es a su vez uno de los seres más débiles que habita el planeta Tierra y a su vez uno de los más fuertes, porque es el ser que es capaz de generar mayor autodestrucción y daños en este planeta. Lo cual, hombre, a mí no me extrañaría nada, y además teniendo en cuenta que el ciclo, del ciclo humano es casi que son 25 horas, no las 24 que tiene el día terráqueo, no me extrañaría nada que el ser humano fuera una especie invasora. Si atendemos a que podría ser el universo una especie de holograma, de que el planeta Tierra podría ser una especie de zoológico galáctico, como dicen miembros del METI. Esto me recuerda mucho a aquella película de Terminator y Skynet. José Luis, Artur, es que se está volviendo realidad lo que ahora decía Artur, de que el cine un poco pues se avanza, nos trae el futuro al presente. Bueno, en realidad Terminator y Skynet hace referencia a una inteligencia artificial que toma el control de todo lo que es la técnica, sencillamente para asesinar a su creador, ¿no? El creador es un impedimento, es una molestia, el creador es el que no nos permite crecer y vamos a acabar con él. Pero ya, bueno, pues solamente decir sobre el METI algunas palabras, sobre todo, principalmente, posiblemente el presidente del METI, el presidente y fundador, que es Douglas Bacon, quien ha dicho que tal vez los extraterrestres estén observando a los seres humanos en la Tierra, al igual que observamos animales en un zoológico. O sea, ya quiero decir, dentro de todos estos científicos, si lo están diciendo, aunque vemos que la ciencia, cuando nos muestra la ciencia, se nos muestra públicamente con una cara de, oiga, mire, somos ortodoxos, no creemos en estas cosas, no pueden existir. Vemos que realmente existe un graderío B o una parte B o un foro interno que ellos tienen, donde este tipo de cuestiones las están planteando. Y bueno, por mi parte, pues no sé, yo creo que la teoría del zoológico es perfectamente plausible y además entendible. En este aspecto, estos científicos, desde luego, han llegado a unas conclusiones muy interesantes, ¿eh? Un tema que siempre me ha fascinado es, bueno, cómo es que nos encuentra el eslabón perdido, ¿no? Dentro de la evolución humana. Es una maravilla. Fíjate, y perdona que te corte, el eslabón perdido, como no se encuentra,
pasa como el cuentecillo del zorro y las uvas, ¿no? Como no puedo coger las uvas, digo que es algo que no las quiero, que es despreciable. De hecho, si entráis en la Wikipedia y buscáis eslabón perdido, veréis que la ciencia dice, bueno, va, eso son tonterías que ya se aparecerá, o es algo menos interesante, o poco relevante. Le han quitado hierro. Y eso lo hacen mucho. Cuando no le pueden dar una explicación a un tema tan importante en la evolución humana como es el propio ser humano, lo que hacen es decir, mira, vamos a pasar de una goma de borrar, vamos a hacer un poquito de demagogia, y aquí paz y después gloria. Pero se puede entrar y se puede ver perfectamente, ¿eh? Sí, sí, está claro que, bueno, yo personalmente creo que no hay eslabón perdido, creo que no hay eslabón, simple y llanamente, o sea, eso Somos el está para inicio de mí la muy cadena. claro. No hay eslabón porque somos el inicio de la cadena. Exactamente, el ser humano es un ser que se ha creado así, tal cual, con una variedad de razas, de colores, etcétera, etcétera, y bueno, esto es lo que yo sinceramente creo, porque vamos, básicamente yo no lo veo parecido a un mono con un ser humano, o sea, para nada, ¿eh? O sea, con todo mi respeto por los primates, porque han demostrado en muchas ocasiones ser capaces de llegar a ciertos niveles de aprendizaje, a ciertas características que los pueden llegar a unir como especie, pero también no es como especie el ADN del cerdo con el del ser humano. O sea, que es que hay cosas en común que son así, ¿no? De todas formas, hay muchos animales y tal y como tú decías, José Luis, que están en la Tierra, como los pulpos. Los pulpos, nadie entiende qué hace un pulpo en la Tierra. Son seres que parecen prácticamente venidos de otros planetas, con estructuras completamente diferentes a las que hay en los seres habitualmente en la Tierra, y daría para muchas cosas, ¿no? Entonces, para Sí. hablar. Entonces, yo creo que franca y llanamente el ser humano, alguien lo ha puesto aquí con algún objetivo, y a mí no me extrañaría nada que calificándolo en términos terráqueos, esto podría ser un zoológico sin ningún lugar a dudas. Y, por ejemplo, los avances en tecnología, que se disparan, curiosamente, aproximadamente desde el año 1947, una fecha muy representativa, si pensamos en Nuevo México. ¿Podría ser que desde un futuro se estuviera modificando este presente, creando nuevos cazas de combate de drones, aviones que ya no son pilotados, coches que ya no llevarán chofer? ¿Qué está pasando aquí, José Luis y Artur? Efectivamente, y además fíjate, porque esto, has hablado de drones, has hablado de este tipo de cuestiones, y me gustaría tratar el tema, ya que lo has mencionado, el tema de Skyborg. El tema de Skyborg, además nos recuerda bastante a la película que tú hiciste mención antes, la película de Terminator. Dentro de la película de Terminator aparece una siniestra figura que se llama Skynet, ¿no? Skynet, que no es nueva, porque si recopilamos un poco las películas de los años 70, años 60, nos acordamos de Colossus, Proyecto Prohibido, aquel famoso ordenador también que toma el control de la defensa para sencillamente reprimir al ser humano y mantenerle como esclavo. Pues es que es lo que están haciendo en estos momentos. En estos momentos hay un proyecto que se llama Skyborg, que además Borg en alemán creo recordar que es como tomar prestado. Coger, tomar prestado. O sea, como que capturamos el cielo, en el cual una serie de drones de combate con una capacidad logística impresionante van a dejarlos de manera independiente para que estén controlando los cielos y, en caso de necesidad, tener que ejecutar acciones ofensivas o defensivas contra algún enemigo. Pero es que esto es muy complejo, el proyecto Skyborg, ¿eh? Sí, José Luis, y aquí hay muchas cosas que a mí me hacen sospechar de una forma increíble, ¿no? Cuando comentaste este tema, claro, un Skyborg, el proyecto este se basa en la inteligencia artificial. Entonces, claro, la inteligencia artificial nos ha dado muchas alegrías, pero nos ha dado también muchos disgustos. Y fíjate que hay un tema que a mí llevo siguiendo hace muy poquito, que es el por qué Amazon va a lanzar
más de 3.000 minisatélites para dar internet a todo el mundo. Yo no creo que sea para dar internet a todo el mundo, sino para poder apoyar este proyecto de Skyborg para que esta conectividad prácticamente sea a nivel mundial, ¿no? Y las inteligencias artificiales han fallado. Fíjate que, Ferran, Amazon tiene un algoritmo que determina los precios y falló de una manera estrepitosa, llegando a situar en 23,6 millones de dólares el precio de un libro. The Making of a Fly. O sea, el algoritmo falló y puso un libro en 23 millones, ¿no? El 70% de las transacciones en Wall Street se las hacen las black box o las algo trading. Un software en el Boeing 737 MAX ha costado la vida a muchísimas personas, y esto hace muy poquito. O sea, son softwares que se basan en algoritmos artificiales, en inteligencias artificiales que deberían pensar y tomar decisiones. Con lo cual, a mí, lo que dice José Luis, cuidadito con lo que dice José Luis, porque para mí es muy preocupante el hecho de que los cielos estén surcados por centenares de miles de drones que pueden llegar a tomar decisiones y a veces incorrectas. Tal que ya he dado 3 ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. O sea que hay muchísimos más ejemplos en los cuales las inteligencias artificiales se han equivocado y han costado físicamente la vida de muchas personas, ¿eh? Véase los coches Tesla, por ejemplo, también. Y lo que les está ocurriendo a las inteligencias últimamente. Del dron, del avión de Boeing, concretamente, perdón. Esto es impresionante. Imagínate que estás en un avión y en seco el programa de piloto automático no funciona y te dirige, como sucedió, el avión en picado hacia una colisión inevitable. José Luis, Artur, esto debe ser terrible, ¿no? Para las personas que estaban allá. Bueno, vamos a ver. Parece ser que yo he tenido, por lo que puedo saber a través de ciertos foros que existen por parte de los controladores aéreos, hay unos foros donde cuentan, parece ser que el problema debe venir a que alguna parte de ese avión no detecta correctamente cierto parámetro a la hora del despegue, debe entregar otro. Entonces el piloto veterano no lo lee, el que es veterano dice, bueno, esto es una tontería del avión, pero el que no es veterano cree o confía en la información que parece que ahí se presenta y luego llega el problema. Pero bueno, ahí no quiero entrar, pues es un tema muy delicado. Es una cuestión en la cual están trabajando. Además, hablamos de que ese avión era la última generación, lo más preparado, con más inteligencia artificial, etcétera. Estamos hablando que quieren, después de lo que estaba comentando Artur Oms, después de los estrepitosos fracasos de la inteligencia artificial, pues muy complejo emular o simular una inteligencia. Quieren dejar el sistema de defensa aérea en manos de unos robots. O sea, lo decimos así de claro. En un momento, además, mirad, yo lo estaba comentando antes. Últimamente están intentando dejar de la mano a ver qué hace la inteligencia artificial algunas importantes empresas de Internet. Entre ellas, por ejemplo, hay muchas empresas unidas con Google y parece ser que esa inteligencia se empieza a volver maligna. Empieza a mentir, empieza a utilizar estrategias un poco malvadas para llegar a ciertos fines. Hace cosas raras esa inteligencia, porque tiene un crecimiento y un autoconocimiento y sabe que si eres un buenazo no consigues los objetivos. Entonces esa inteligencia descubre que para llegar a cumplir ciertos objetivos no se puede ir por el camino de la mano derecha, hay que ir por el camino de la mano izquierda y hay que ser un poquito más... están intentando ver qué sucede, pero ya os digo desde aquí que dejar un sistema defensivo como pueda ser la defensa aérea en manos de robots, yo sinceramente me lo pensaría mucho. Además, fijaos, al final yo no sé quién bebe de quién. ¿La ciencia ficción bebe de la ciencia o la ciencia bebe de la ciencia ficción? Porque yo me estoy dando cuenta que estamos viendo muchas películas que parece que son como la inspiración de algo que viene, y aquí lo tenemos. O sea, si dejas un sistema de defensa de esa naturaleza en manos de una inteligencia, te puede crear un conflicto internacional con una facilidad asombrosa, ¿eh? Cuidado. ¿Acaso el cine nos está
programando para lo que veremos y que no sea tan traumático. Es una dulce y bonita y calculada presentación. Recordamos, pues por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, cuando sale el primer holograma de la princesa Leia, que le parecía algo imposible en aquellos tiempos. Ahora es una cosa común, lo ves en espectáculos. Ballenas que no existen, que saltan y hacen saltar el agua, por ejemplo. Aquellos monoplazas que salían con unas hélices de una propulsión que iban por los bosques a tanta velocidad. Esto ahora ya le ponemos nombre, drones, ya son coches voladores. Aquí hay algo extraño que dices, tenemos que preparar a la sociedad, a la mente colectiva, de lo que vendrá para que no quizás se rebelen ante tanta tecnología. ¿Dónde está aquella señora que nos abría la puerta del garaje? ¿Dónde está aquel señor que nos ponía la gasolina en el depósito del coche? ¿Dónde están todos aquellos operarios que soldaban los puntos, pues, importantes en una cadena de montaje de coche? Entonces está sustituyendo de forma muy suave y muy elegante, económica también, porque debe tener sus beneficios a nivel empresarial, pero ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, está sucediendo un poco lo que vimos ya en las películas como Odisea del Espacio 2001, donde HAL 9000 se rebelaba contra la tripulación. O sin ir más lejos, tal y como decía José Luis, vemos inteligencias artificiales que se vuelven malas, como el boot que lanzó Microsoft en Twitter, Tai. O sea, llegó a insultar, llegó a ser xenófobo. O vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos un sistema que directamente dicta o recomienda dictar condenas. O sea, como aquella película de Tom Cruise, no recuerdo cómo se llamaba. Minority Report. Minority Report, ¿no? O sea, esto ya es una realidad. O sea, este sistema, Compass, que además ahora está como un poco en cuarentena porque ha demostrado pues que ha perjudicado todo lo que son personas de origen latino o incluso personas de origen de color negro, lanzando sentencias peores contra estas personas o presuponiendo que iban a repetir o volver a delinquir o que incluso iban a generar o perpetrar ciertos tipos actos delictivos basándose en el color de la piel, con lo cual sí que es muy posible que todas estas inteligencias artificiales al final acaben tomando, bueno, no es que sea posible, sino que es una realidad, que acabarán tomando mucho más protagonismo en nuestra vida y evidentemente esto podría ser, tal y como indica José Luis, muy preocupante porque como hemos visto antes, estas inteligencias artificiales fallan y de una forma bastante estrepitosa. Y me gustaría añadir algo, o no fallan y las tienen que cerrar. ¿Sabéis lo que pasó en China? En China colocaron un sistema de inteligencia artificial para buscar el fraude y la corrupción dentro del gobierno. Cuando encendieron el aparato y empezaron a salir, o sea, la máquina descubrió un montón de funcionarios que eran corruptos, la tuvieron que parar. La tuvieron que parar porque estaban saliendo ahí nombres de todo tipo. Entonces ponía en riesgo al propio establishment. Algunos fueron denunciados, otros fueron encarcelados, y lo probaron en una región en China. Y como empezaron a salir tantos nombres, finalmente lo pararon, dijeron, no, al final sale el nombre del propio presidente de la región. Y lo tuvieron que parar alegando de que, bueno, que estaba creando mucho malestar dentro de lo que el funcionariado, que la gente no trabajaba cómoda, pero la máquina detectó a miles de funcionarios que eran corruptos, cuidado, y tuvieron que decir, mira, parad esa máquina inmediatamente. Corrupción en un grado o en otro, en una parte del planeta más que otro. Contaminación de los océanos. Cada vez hay menos sensibilidad hacia el respeto a la naturaleza y el hecho es que cada vez quedan menos bosques. Suerte que en alguna región del planeta han tomado iniciativas muy potentes. Y me pregunto yo, aquello que nos decían de chiquitines, ¿no? Oye, no, es que tenemos un ángel de la guarda que nos protege. Me gustaría saber si este ángel de la guarda es la inteligencia artificial o no. Bueno,
el tema del ángel de la guarda es muy... Es un tema muy... Siempre ha estado ahí. Porque seguro que nosotros conocemos a alguien, estoy convencido, de que le ha faltado décimas de segundo o un pequeño movimiento o una pequeña acción para pasar de la vida a la muerte. Y sin embargo, por alguna circunstancia desconocida, interviene un factor sorpresa que evita el desastre. Yo he vivido eso en mis propias carnes y posiblemente, como ya digo, algunos de vosotros incluso conduciendo, tomando decisiones, si hacéis alpinismo, u otro tipo de cuestiones. Pues es curioso porque parece que hay alguna fuerza desconocida a nosotros, que quizás esté dentro del propio ser humano y nosotros no la entendamos, que nos libra del desastre in extremis. Y lo digo al hilo de que hay un interesantísimo vídeo en internet. Hay vídeos en internet en el cual aparece gente, y esto está grabado, gente que recibe el aviso de otra persona y según se gira, evita que un camión literalmente lo aplaste. O sea, vemos como en muchas ocasiones, o los niños, ¿cuántas veces habéis visto a los niños en situaciones de riesgo y no les pasa nada? Porque milagrosamente, y digo esa palabra milagrosamente, porque al final quizás sea una excusa que encubra algo, el desastre ha sido evitado pues por una casualidad. Yo, sinceramente, empiezo a pensar que existen fuerzas exógenas que nosotros no comprendemos y que la tradición las ha llamado el ángel de la guarda. De hecho, ha habido muchos accidentes, incluso de avión, que muere prácticamente, la tripulación, pasajeros, etcétera, etcétera, o de coche, y que hay un miembro, una persona, un accidente de coche, muere toda la familia, pero él sale intacto o intacta. Y cuando le preguntan qué había notado, qué había vivido, y dice, es que me había dado la sensación de que alguien me sacaba de mi cuerpo, sucedía el accidente y de alguna manera inexplicable me reintegraba dentro de ese cuerpo. Eso está ahí, ha sucedido en accidentes de avión, en accidentes de coche, o incluso, como decía José Luis, alguien te toca, notas que te toca, te giras, y lo que era un accidente claro y evidente, no sucede nada. Artur. Bueno, mira, yo cuando José Luis nos habla de este tema, busco casos de ángeles de la guarda. Y hay muchísimos, y hay algunos que están muy bien documentados. Hay uno que es muy conocido, pero que es excepcional. Es excepcional. El caso de Lily Grosbeck. Esta señora en 2015 iba con su hija, una hija de pocos meses de vida. Iba en su vehículo. Era un mes bastante gélido. Habían temperaturas inferiores a 0 grados en la carretera y tiene un accidente. Tiene un accidente y el coche va a parar al río. Esta señora fallece, Lily Grosbeck fallece. Y está durante 14 horas muerta en el vehículo. Y en la parte de atrás está su hija de pocos meses de edad. Está atrapada, ¿eh? Yo creo que tenía un año y poco más de un año. Bueno. Su madre Lily Grosbeck se convierte en un ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque fijaros que esto está incluso en entrevistas en la televisión. El agente de policía Tyler Badoa recibe una especie de voz en su cabeza que no solo la oyó él, sino que la oyeron más agentes de policía, indicándole que debía acudir a ese coche. Además, recuerdo el caso, Artur, una voz femenina. Sí. O sea, es como que si la madre, que ya estaba fallecida, clamó para que estos agentes de policía fueran a rescatar a su hija de 18 meses, concretamente. 18 meses que inexplicablemente, hay fotografías de cómo quedó el automóvil, os recomiendo que las miréis, inexplicablemente sobrevivió. Hay otro caso que me ha llamado mucho la atención. Si me permites, Artur, porque esto es fascinante. La madre, ya en el mundo de los no vivos,
pide ayuda a unos agentes de policía que además les da la ubicación exacta de dónde está el coche, porque puedes pedir ayuda, pero decir, bueno, ¿y dónde ha sido el accidente? Les dio la ubicación exacta. Pero no solo uno, sino que fueron varios los agentes que pudieron oír esta voz que clamaba por esto, ¿no? Y déjame que dé otro caso más que también me ha impactado bastante, porque además está recogido en vídeo. Decir que se salvó el bebito. Se salvó inexplicablemente, como he indicado antes, después de 14 horas preso en ese vehículo, se salvó esta pequeña niña de 18 meses. Hay otro caso, el caso de Josiah Lamb, un chaval de unos 12 años que estaba haciendo jet ski en un lago, y ese chico dijo que vio ángeles. Este chico dice que vio ángeles. Fijaros, el jet ski es un esquí que te tiran con una lancha, y en la fotografía se aprecia claramente unos cables que cruzaban el lago, unos cables que prácticamente son cables invisibles, y el chico se desvió yéndole la cabeza directamente a los cables, o sea que lo hubiera degollado. Y dice que antes de que esto sucediera, este chico ve una explosión de luces en el cielo y una voz que él calificaría que era la voz de Dios, o sea, esto está recogido en una entrevista, le dice, alza las manos. Y el chico en el último momento alzó las manos, se partió 2 dedos, el cuello le quedó muy marcado, pero no murió decapitado. Era una muerte segura por decapitación. ¿Cómo se explica esto? Yo poca explicación tengo a estas cuestiones. José Luis, ¿algún caso, aparte del que has comentado, que sí, sí. Mira, yo estoy viendo ahora mismo aquí un correo electrónico. Evidentemente por discreción no puedo decir, pero hay gente que me escribe contando casos de este tipo, Una persona que me dice, te voy a contar la historia de mi esposo, una mujer, y entonces me cuenta cómo a lo largo de su vida su marido estuvo constantemente al borde de la muerte en muchas circunstancias. Digamos que su marido tenía una vida desordenada, era atracador de bancos, o sea, para que os hagáis una idea. Y aparte que dentro de esa vida desordenada, pues tuvo muchas enfermedades relacionadas con los estupefacientes. Vamos, que según me cuentan, es sorprendente la cantidad, o por la cantidad de eventos que pasó este personaje. Y en todo salió indemne. Luego es gracioso. ¿Os acordáis vosotros una película de Bruce Willis que se llama El Protegido? El Protegido. Un tipo normal, un señor normal, que hay un accidente de tren impresionante. Todos muertos. Aquello es una carnicería. Menos una persona que es Bruce Willis, es el protegido. Por causas que él desconoce, es que no tiene ni siquiera un pequeño hematoma en el cuerpo, nada. No se le rompe ni el traje. Entonces, aparece un personaje que le hace reflexionar. Me parece que es Denzel Washington. No lo sé. Bueno, aparece otro actor muy importante que le hace reflexionar sobre si a lo largo de su vida él había tenido algún problema. Y él se da cuenta de que, en realidad, nunca había estado malo, nunca había tenido problemas, todo le había ido bien. Sin embargo, no era una persona de éxito, había acabado siendo una persona absolutamente normal. Pero lo que resulta, y esto en la película en ningún momento lo muestra, es como que algo, una especie de don divino, le protege constantemente de las situaciones de peligro. De hecho, en la película él llega a provocar esas situaciones de peligro, ¿no? Él está en un gimnasio con su hijo y empieza a poner peso constantemente en unas barras que estaba levantando, y se da cuenta que hay algo, una fuerza divina que le protege frente a cualquier forma de problema, que en realidad está haciendo de una lejana referencia a la posibilidad de la existencia de fuerzas, como ya he dicho antes, exógenas, que nos están protegiendo. Bueno, esto
Esto le ocurrió a Erwin Rommel, ¿no? El famoso mariscal. Sabéis que a Erwin Rommel siempre le daban las misiones, las llamadas misiones imposibles. Era una especie de decir, bueno, ¿y esto cómo lo sacamos adelante? Nada, llamar a Rommel, que este señor nos lo va a sacar adelante. Bueno, pues Erwin Rommel había muchas ocasiones que incluso el propio enemigo le consideraba como un héroe, porque era imposible. La parte aliada tuvo que tomar medidas porque empezaban a venerarle hasta los aliados, los soldados aliados, de cómo salvaba a sus tropas, zonas en las cuales era sin saber por qué y ni una causa aparente. Rommel decía que venga, todas las tropas inmediatamente fuera de esa posición, que habían tomado un pueblo, y fuera de esa posición ya. Nadie sabía por qué, salían las tropas y a los pocos minutos había un bombardeo terrible que destruía toda aquella posición y había salvado a todos sus hombres. Era increíble, ese hombre tenía como una protección también, como un ángel de la guarda. De hecho, bueno, al final sabéis que el ángel no le funcionó muy bien porque se tuvo que suicidar ya que emprendió un acto contra Hitler, el famoso proyecto de intentar asesinar a Hitler, el cual estuvo implicado y la única forma de morir fue suicidándose él. Ahora que hablas del suicidio y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿es que acaso Rommel e incluso el mismísimo Adolf Hitler conocían algún, vamos a decirlo, algún protocolo y lo utilizaban de autoprotección? Porque Rommel se suicida, Hitler o se suicida o hay otra teoría que se escapó, que esto es otra historia. Pero Hitler se salió de 42 tentativas, algunas de ellas extremadamente potentes, de atentado. Y aquí tendríamos que decir, ¿es que tenían un ángel de la guarda o es que había algún protocolo de protección que usaba fuerzas ocultas en estos casos? Caballero, sí. Bueno, no solo ellos, hay muchos oligarcas, muchos reyes, muchos presidentes, muchos que se han salvado por una mano divina, Y es curioso porque otros no había quien los salvara, o sea, estaban los dos factores, el que estaba predestinado a morir y el que estaba predestinado a vivir pase lo que pase. Al final, como no se mueren, porque no hay forma de acabar con ellos, son ellos los que se suicidan, que es lo que estábamos comentando. Pero es muy habitual esta casuística dentro de la alta oligarquía, ¿no? Como una especie de plan divino que hay sobre ellos, de que no, tú no te puedes morir ahora. Eso le pasó, por ejemplo, a Napoleón en varias ocasiones, o eso le ha pasado a importantes dictadores, quienes han estado así de perecer, y sin embargo no les ha ocurrido nada. Por ejemplo, os acordáis, por ejemplo, de Charles de Gaulle, el famoso Chacal, que está basado en una historia real, que estuvo a punto bueno, en el último extremo, in extremis, se salva, y sin embargo otros, como por ser John Fitzgerald Kennedy, aquello era insalvable, ¿no? O sea, ocurren los dos puntos, ¿no? El que está predestinado a una cosa y el que está predestinado a la supervivencia absoluta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, cuando sufrió el atentado. Sí, señor. Que cuando, tiempo después y recuperado, se fue a la celda donde estaba el turco Ali Atka, tuvieron una conversa muy, muy profunda y le dijo a Ali Atka que notó como una mano o una fuerza invisible le bajó el brazo de lo que era un tiro certero de colisión contra el cuerpo de Juan Pablo II, de muerte certera, vaya, y dijo, algo me movió el brazo hacia abajo. Bueno, el propio Rajoy se salvó de un accidente de helicóptero. Aznar fue víctima de un atentado, si no recuerdo mal. Ronald Reagan. Muchas personas. Ronald Reagan, ¿te acuerdas de Ronald Reagan? Sí, exactamente, ¿no? Y hay casos como... Hay un caso que me llamó mucho la atención, que es Ron DiFrancesco, que es la última persona que sale en septiembre de 2001 de las Torres Gemelas. Y este hombre dice que una voz le iba guiando, le iba diciendo, no, por aquí no pases, pasa por allí. Le ayudó a evitar el fuego, le ayudó
a evitar el humo. O sea, hay cuestiones que van mucho más allá de una explicación científica. También con el caso de Himmel Sarker. Y Himmel Sarker pasaba largas tardes con un amigo suyo en casa de su abuela y normalmente pues pasaban la tarde jugando a las videoconsolas y luego por la noche, el fin de semana, se iban a cenar a un restaurante chino que había ahí en el barrio, el cual pues la abuela pues, le daba cierta tranquilidad y se iban allí. Uno de estos días, la abuela tuvo un presentimiento y dijo, no vais a ir a cenar al restaurante chino, no vais a ir a cenar. Y Himmel, por supuesto, no, la abuela, que sí, hombre, que vamos siempre, que como que no vamos a ir. Tuvo que ponerse casi que hasta violenta, ¿no? Porque les dijo que no, que tengo un mal presentimiento. Y bueno, los niños, pues los dos, Himmel y su amigo, se quedaron ahí en casa de la abuela continuando, pues mirando una película con sus palomitas y tal. Y aquello que acabó la película y en el noticiero, justamente ese día, explotó una bombona de gas en ese restaurante chino y no dejó supervivientes. O sea, fíjate las veces que muchas veces como esas fuerzas llegan a interceder por nosotros y nos llegan a decir, no, hoy no hagas esto, ¿no? O aquellas personas que tenían que subirse en un avión y no se subieron. O el caso de Frein Selak, este hombre que sobrevivió, este caso es espectacular, ¿eh? Sobrevivió a un montón de accidentes. O sea que es que hay cosas que son francamente inexplicables. Sí, cabe la posibilidad, para acabar, nos queda un minuto de programa, caballeros, Artur y José Luis, de que quizás nosotros mismos, desde otro plano más ascendido, plano más astral, podemos ver en el tiempo y nos derivamos hacia una opción u otra, porque me viene a la cabeza el caso del Titanic, personas que tenían el equipaje arriba, el billete pasado y algo les dijo que no tenían que ir. JP Morgan, ¿no? JP Morgan, concretamente. Exacto. Es que quizás hay una técnica, y dejadme repetir esta palabra, un protocolo de autoprotección que con un desdoblamiento astral nos permite ver en el tiempo presente algo que va a suceder y nos dé aquellas desviaciones estándar de modificación in extremis. Pues mira, no es descartable lo que estás diciendo. Y te voy a decir por qué. Verás, ya lo he oído en más ocasiones. Y es que hay ciertas personas que justo a la hora, no voy a decir en el momento más duro, más crítico y más peligroso de su vida, dicen que todo empieza a ir despacio. Esto se lo he oído a militares, ¿eh? O incluso a gente que se ha caído por el hueco de la escalera y contaba cómo notaba que iba despacio y le daba tiempo a agarrarse como lentamente y se llegaban a salvar. He tenido la oportunidad de escuchar cómo el tiempo sufre una distorsión en ese borderline de la vida, justo cuando puedes dar el salto al otro lado. Entonces parece ser que algo hay ahí. José Luis, esto me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a mí. Un apunte. Sí. Artur, sí. Sí, no, decía José Luis que esto a mí me ha pasado, esto de ver cómo el tiempo se ralentiza. A mí personalmente me ha pasado. Quizás algún día tendríamos que ser valientes y explicar nuestras propias experiencias y por qué a veces hacemos lo que hacemos a través de la comunicación para transmitir pues esos valores, esa esperanza, esas capacidades de que tenemos de superarnos para salir de lo que hoy podríamos titular el programa, ¿no? De este zoo galáctico en el que parece que algunos científicos ya dicen que estamos inmersos. José Luis Camacho de Mundo Desconocido.es, como siempre, esta casa es tu casa, eres muy querido aquí y gran trabajo que haces de divulgación de forma permanente en tu canal de YouTube. Muchas gracias, Ferran, y por supuesto gracias a Artur por haberme permitido estar en vuestro fantástico programa de Ferran. Y que tenemos que también dar las gracias a Artur porque no es fácil hacer lo que hace y todo el desplegamiento tecnológico te lo debo a ti para poder conectar con José Luis y pasárnoslo bien comentando, compartiendo. Artur, muchas gracias. Gracias a ti y sobre todo a José Luis, que al final es quien organiza toda la tecnología, porque de esto sabe un rato. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós.